eh, en representación del profesor Rodríguez Murillo, el presidente del seminario y de la sección de lo penal de esta academia, para disculpar su asistencia y sobre todo agradecer al profesor Alcácer su presencia aquí en su nombre. Él no ha podido venir por razones de salud y nos encarga que transmitamos su pesar precisamente por eso y su gratitud al profesor Alcácer. Y ya sin más, puesto que hemos consumido el tiempo de algunos, agradeciendo la asistencia de los que han renunciado al fútbol y además se verán recompensados, porque es mucho mejor lo que vamos a oír que lo que otros estarán viendo, seguramente, sin la menor duda. Gane o no gane el mejor. Y con esto le cedo la palabra a Carlos, que hará la presentación del profesor Alcácer. No sé, esto funciona. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Y efectivamente, lo que decías, que se sufre menos hablando de derecho penal que viendo algún equipo sufrir, tiene muchas copas. Bueno, yendo de al grano, lo primero que quiero y debo decir es que es un honor personal para mí presentar a Rafael Alcácer. Y lo es tanto en el ámbito intelectual como en la relación personal. En el ámbito intelectual, por la grandísima estima por sus trabajos, que siempre han sido para mí de referencia, que le tengo, y en lo personal, pues por el cariño y su bonhomía y las buenas relaciones que siempre hemos sentado. Como todos ustedes saben, como sabéis los presentes, Rafael Alcácer es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Juan Carlos I. Es autor de no solo importantes y monografías de referencia, que ahora referenciaré brevemente porque son muchas, así como de múltiples trabajos, pero el profesor Rafael Alcácer aúna además otras dos condiciones. Y es que no solo es un académico relevante y renombrado, sino que ha sabido compaginar lo que es el estudio del derecho, el derecho penal, con la práctica tanto en el ámbito del foro de los tribunales. Él ha sido magistrado suplente, Audiencia Provincial de Madrid, ha sido letrado del Tribunal Constitucional prácticamente una década, y a mayores, por si eso fuera poco, pues es un miembro destacado del bufete jurídico Oliva Ayala, que nos acompaña el profesor Ayala también, y con lo cual eso, como muchas veces, y siempre lo he dicho, da una visión, permítame que lo diga, holística. Zaffaroni diría conglobante, pero me parece una palabra un poco argentina, pero yo creo que da una visión mucho más holística de lo que es la realidad del derecho, en este caso del derecho penal. Las obras de Rafael Alcácer, del profesor Alcácer, como digo, son obras de obligada referencia para todo aquel que quiera inmiscuirse o que quiera adentrarse en el ámbito del derecho penal. Sus monografías sobre la tentativa inidónea, sobre los fines de la pena, sobre el concepto de delito, sobre los delitos contra la libertad sexual, incluso ya más en términos más muy técnicos sobre actio libera in causa, y tocando también temas de vertiente procesal, ¿no? La última que yo he leído, además con sumo agrado, porque es una delicia verdaderamente, y estoy de acuerdo con lo que él dice, es su famosa monografía sobre la libertad de los delitos del odio. Están hoy en boga, bueno, por razones tanto dogmáticas como político-criminales, y yo creo que él, en ese libro, pues hace un acercamiento a la problemática, no solo
técnico-dogmático, sino, si se me permite, de muy agradable lectura, estando plenamente de acuerdo además con las conclusiones a las que llego. Si nos referimos a las contribuciones en las revistas científicas, bueno, pues son múltiples y ocuparía prácticamente la mitad de la conferencia reseñándolas todas. Curiosamente, entre ellas, en la relación que él nos ha enviado, no figura una que en cambio a mí siempre me ha parecido de capital importancia. La primera que nos referencia es fraude de ley y negocio simulado en el delito fiscal, pero hay una contribución de él que yo siempre tuve en altísima estima y que además releo constantemente, que es un trabajo extenso, para ser un trabajo de una revista científica, publicado en el Anuario de Derecho Penal del año 1999, que era Facticidad y Normatividad. En Facticidad y Normatividad, el profesor Alcácer lo que aborda es la relación existente entre dogmática o derecho penal y ciencias sociales. Y reseño en particular este artículo, les digo por qué, porque ese trabajo de 1999, personalmente me parece que ostenta en la actualidad, que sigue ostentando que sigue siendo igual de moderno, igual de importante que lo fue en su día. Y lo vinculo a mayores con el tema del que hoy nos va a hablar. Crisis de la ley, dogmática creadora y retroactividad de la jurisprudencia desfavorable. Bueno, saben ustedes que la discusión sobre la aplicación de la jurisprudencia desfavorable y la retroactividad de la problemática es un tema que se lleva discutiendo ya desde hace un par de años en la doctrina española, incluso también en el ámbito del foro, y que efectivamente, bueno, pues rompe un esquema tradicional, sobre todo derivado de la vigencia del principio de legalidad, de la doctrina mayoritaria alemana, de que la interpretación jurisprudencial no afecta a la vigencia de la ley, que es voluntad de la ley traída de nuevo a colación y que ya existía. No me quiero extender mucho más. Lo que sí me gustaría resaltar es algo que me parece importante en el profesor Rafael Alcácer. Yo creo que el profesor Rafael Alcácer forma parte, por decirlo de algún modo, de esa corriente de juristas con una sólida formación dogmática alemana, demostrada, pero que no solo han focalizado su visión en la dogmática continental europea, sino que han abierto su foco hacia el ámbito angloamericano. Y al abrir el foco hacia el ámbito angloamericano, han introducido en el debate dogmático y político criminal, pues puntos de vista que en gran medida, o al menos así lo entiendo, estaban en Europa eclipsados. No lo estaban del todo, porque, por ejemplo, me viene a la memoria la famosa obra de Eberhard Schmidt, ¿no?, de 1947, la introducción a la historia de la justicia penal alemana, ¿no?, cómo era Einführung in die deutschen Geschichte der Rechtspflege, ¿no? Deutsche Geschichte der Rechtspflege, donde Eberhard Schmidt también ya ampliaba el abanico de las discusiones. Bueno, yo creo que el profesor Alcácer pues forma parte de esa corriente actual, con esa visión que nos permite pues ampliar el ámbito de la discusión, sobre todo en las relaciones entre política criminal, dogmática penal, que tan en boca está. Y sin extenderme
más, que ya lo he hecho en demasía, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Es un honor estar aquí y quiero agradecer mucho poder estar aquí hoy para hablar de esta cuestión. Comienzo con una excusatio non petita muy rápida. Carlos me invita, después de oír esto, algo parecido a esto, en el ejercicio de la cátedra hace no mucho tiempo, diciendo que, bueno, a ver cómo vas con este proyecto. Bueno, pues literalmente esto es un proyecto, una obra in itinere, todavía tengo más dudas que convicciones, pero bueno, os las quiero compartirlas para intentar ver si entre todos llegamos a alguna conclusión. Son tres piezas, digamos, de la exposición que están reflejadas en el título: Crisis de la ley, dogmática creadora y retroactividad de la jurisprudencia desfavorable. La idea de la exposición es poner en contacto, unir los puntos de estas tres piezas, lógicamente las dos primeras como presupuesto de la que sería la propuesta, que sería introducir un principio de prohibición de retroactividad de la jurisprudencia desfavorable. Con respecto al primer elemento de estos tres, la crisis de la ley, no voy a extenderme mucho, creo que es conocido, es un fenómeno que se reitera cada vez más, porque es un fenómeno en la práctica innegable y que responde a causas que creo que todos podemos conocer: la hipertrofia legislativa, la entrada, antes como hablábamos de las directivas, la entrada de instancias legislativas supranacionales, la propia falta de racionalidad de nuestros legisladores, o la realidad institucional del Estado constitucional, que incorpora la propia Constitución como herramienta de interpretación de la legalidad ordinaria. Todo eso provoca una suerte de pérdida o progresiva pérdida de protagonismo de la ley y de la ley penal, que es de lo que estamos hablando, en la determinación del contenido de lo prohibido, y en contraposición un mayor protagonismo de la jurisprudencia y de la dogmática como disciplina auxiliar, si se quiere, en la determinación pues del contenido de las leyes. Esa situación de crisis, o partiendo de esa realidad, de esa crisis de la ley, lo que quiero comenzar por plantear es hasta qué punto o cuál es el grado de sometimiento de la jurisprudencia y de la dogmática al contenido de la ley penal, y partiré, por tanto, de lo que se ha denunciado o planteado como una suerte de tensión existente entre una línea dogmática o una dogmática que se autocalifica y autoconcibe como creadora o co-creadora del derecho, frente a, como polo de tensión con lo anterior, los principios del principio democrático y el principio de seguridad jurídica, que pueden verse menoscabados cuanto mayor sea el protagonismo o mayor sea la vocación creadora de esa dogmática penal. Y partiendo de estas ideas, como anticipaba, lo que quiero defender es una idea que a mí me parece obvia, pero seguramente no lo es tanto, y es que en estas circunstancias, que desarrollaré un poquito más a continuación, creo que a la jurisprudencia deben exigírsele semejantes garantías de uniformidad, certeza normativa y retroactividad de la jurisprudencia imperius, que se vienen exigiendo a la propia ley penal como parte del derecho a la legalidad penal. En ese marco, y entrando ya en ese segundo aspecto de la dogmática creadora, creo que es un lugar común decir que después del giro teleológico auspiciado por Roxin, la doctrina asume dos ideas, o se autoconcibe a partir de dos ideas básicas. La primera es que su función es concretar, pero también desarrollar
el contenido de las leyes penales como paso previo para su aplicación al caso concreto. Y la segunda, y es en la que más, bueno, es en la que voy a incidir más, es que en tal labor de concreción del contenido de la norma penal, esta dogmática apelará no solo a patrones o a criterios lingüísticos o lógico-analíticos, sino sobre todo a criterios axiológicos y teleológicos a la hora de determinar el contenido de la norma. Esto, que, insisto, creo que es un lugar común en la concepción actual de la dogmática, ha llevado a calificativos, a adjetivos como teleológica, abierta, orientada a las consecuencias o funcionalista, pero también a adjetivos en los que quiero incidir como creadora, crítica o incluso correctora. Esto no es reciente. Podemos citar a Santiago Mir en su obra ya del año 74, cuando dice, en su escrito de acceso a la cátedra, cuando dice que como medio de participación en la creación del derecho a la dogmática no le compete solo la reproducción de la ley, sino también su reelaboración racional. O cuando Jesús Silva afirma que la dogmática actual se configura ampliamente como dogmática creadora o crítica, tomando partido por determinadas opciones valorativas y contribuyendo en definitiva a la creación del derecho. Y en esta línea se postula expresamente también una dogmática de corte, es un término de Jesús Silva, antipositivista, en la que se asume que el objeto de referencia, el objeto nuclear del estudio de la dogmática no es tanto la ley positiva como las estructuras de imputación y las premisas valorativas que subyacen a la ley. Claro, en esta tesitura actual, con esta concepción de la dogmática, las críticas que se habían venido efectuando a la labor dogmática han cambiado de dirección, si se quiere. Si en los años 70 se criticaba la dogmática por su formalismo, su rigidez y su incapacidad de incorporar planteamientos de valor, planteamientos valorativos. Basta recordar la defensa que hizo Enrique Gimbernat en los años 70 de la dogmática penal frente a esas posiciones de la criminología crítica y sectores afines. En la actualidad, digamos que las críticas cambian de signo, las críticas se orientan en la dirección contraria. Hay un sector de la filosofía del derecho y de la doctrina, que quiero mencionar a continuación, que lo que hacen es precisamente destacar los excesos de una dogmática demasiado abierta a la discrecionalidad del intérprete y a la introducción de planteamientos valorativos o ideológicos, o si se quiere sintetizar en una fórmula, una dogmática cada vez menos fiel al dogma del derecho positivo. Por ejemplo, desde la filosofía del derecho, Pablo Navarro, Laura Manrique plantean, por ejemplo, esta crítica, invocando el principio democrático y el Estado de Derecho y considerando que el valor de la ley, con esta dogmática creadora o transformadora, el valor de la ley como instrumento racional de control social se ve amenazado por la permanente revisión y reformulación de las leyes que lleva a cabo digamos, la doctrina con esta vocación transformadora. Y se critica también que este creacionismo judicial, es un término de Ferrajoli, pone en jaque el Estado de Derecho porque prescinde de esa premisa del sometimiento de todos los poderes públicos a la ley. Entre la doctrina y entre los penalistas españoles, cito especialmente a Íñigo Ortiz de Urbina, que está aquí presente, se ha criticado también esta línea o a esta vocación transformadora o creadora de la dogmática penal, poniendo de manifiesto, por ejemplo, la sobrevaloración de el entendimiento de que hay una sobrevaloración de la productividad y capacidad de rendimiento de la dogmática y su influencia en la aplicación práctica del derecho, con el riesgo de menoscabar principios como el propio Estado democrático o el de igualdad en la aplicación de la ley, dadas los diferentes líneas interpretativas que pueden convivir sobre un mismo precepto. Y este sector lo que propone es un cambio de orientación, con una frase, creo que afortunada, una vez más, de Íñigo, en la que plantea que debiera
partirse de una mayor deferencia hacia la ley penal y intervenir con mayor modestia en la interpretación de lege lata y contundencia, o con modestia en la interpretación de lege lata y contundencia en la propuesta de lege ferenda. Bueno, voy a saltarme una parte porque el fútbol está empujando ya, pero quiero ir al núcleo del asunto. Creo que en esta discusión laten dos concepciones últimas o sustantivas de la labor dogmática. Manuel Atienza, en algún artículo en el que ha trabajado, de hecho, sobre la dogmática penal, pone de manifiesto la existencia de dos concepciones genéricas o básicas de la jurisprudencia o del ejercicio de la jurisprudencia, una más orientada hacia la seguridad jurídica y otra que pone más el acento en la búsqueda de la justicia material. Creo que eso puede perfectamente trasladarse a esta discusión frente a quienes este sector crítico o si quisiéramos tradicional, aunque ya cada vez es más difícil considerarlo tradicional, que parte de la defensa de esa mayor deferencia hacia la ley penal y la invocación del principio democrático, estos partidarios de la dogmática creadora asumen que la dogmática penal realmente busca el fin expreso de la justicia material. Es decir, su finalidad es la búsqueda de la justicia material, concibe a la dogmática como una suerte de contrapoder frente al propio ejercicio del ius puniendi, y la finalidad, por tanto, de la interpretación es reducir el poder estatal todo lo posible, es decir, buscar la interpretación que más pueda reducir la aplicación de normas incriminatorias. De este modo, en el posible conflicto entre las palabras de la ley y la solución considerada valorativamente correcta, este sector de la, por sintetizar, dogmática creadora o defensor de la dogmática creadora, optará siempre por la búsqueda de la justicia material, por la solución político-criminalmente correcta, incluso en detrimento de lo que podríamos llamar el programa político-criminal establecido por el legislador y, en última instancia, del tenor literal. Como punto de partida, creo que nadie discutiría que la búsqueda de esa reducción de la incriminación penal como finalidad de la dogmática es algo elogiable, es algo defendible. La propia idea, el propio canon del favor libertatis o el principio indubio pro libertate como criterio de interpretación es algo que la propia Constitución y el propio legislador, con la analogía favorable al reo o la retroactividad de las leyes favorables, postula o patrocina. La cuestión es hasta dónde podemos llegar o hasta dónde debe llegar ese favor libertatis, máxime ante situaciones o ante interpretaciones en las cuales se puede ir no solo preter legem, sino incluso contra legem, o ya digo, o desatender expresamente las decisiones valorativas o ese programa político criminal, podríamos llamar, adoptado por el legislador. Podemos acudir a la fórmula o al ejemplo de la figura de la reducción teleológica para ilustrar esto, de la mano de un caso, de un ejemplo concreto que, en cuanto lo mencione, todos vais a conocer. La reducción teleológica sabemos que opera de modo inverso a la analogía. Es decir, la analogía lo que hace es, a partir de un juicio de semejanza, ampliar el ámbito de aplicación de la ley yendo más allá de su tenor literal a supuestos que, por tanto, no estarían ex ante incluidos dentro del tenor literal de la ley. La reducción teleológica hace justo lo contrario. De la mano de la invocación de determinados presupuestos valorativos o axiológicos, lo que hace la reducción teleológica es excluir un caso o un grupo de casos del tenor literal de la ley, de la aplicación de la ley, pese a que entrarían en una interpretación gramatical perfectamente dentro de su ámbito de sentido. Esto, como una vez más, puede resultar admisible cuando la aplicación del tenor, es decir, del campo de sentido de la ley, pueda llevar a resultados absurdos o manifiestamente contrarios a la Constitución. Cuestión distinta es cómo interpretar esa Constitución, luego diré algo sobre ello, pero me parece que se puede llegar a hacer un uso excesivo, un uso desproporcionado en la búsqueda de esa pretendida justicia
material cuando se actúa de modo abiertamente contrario a los parámetros valorativos establecidos por el legislador. El ejemplo concreto que insistía, que me parece un caso extremo, pero es un caso que desde luego no es de laboratorio y es un caso, insisto, que todos conoceremos porque lo anticipo ya, es una solución a la que el propio Tribunal Constitucional ha llegado en una sentencia conocidísima que es la 24/2004 sobre el delito de tenencia de armas prohibidas. El 563 castiga con pena de hasta 3 años la tenencia de armas prohibidas. Sin más, lo único que establece el precepto, es más largo, pero no lo que nos importa, el único elemento típico, el único contenido típico es la tenencia de armas prohibidas, eso que se denomina un delito de tenencia o de posesión. Pues bien, es perfectamente, desde estos planteamientos, podría, invocando el principio de proporcionalidad o el principio de lesividad, podría llegarse a la conclusión de que la aplicación del precepto solo sería razonable o legítima si en el caso concreto la tenencia del arma ha generado un peligro para la seguridad ciudadana o para la vida o la integridad física de una persona o conjunto de personas. Es decir, es la introducción de cláusulas de lesividad no previstas por el legislador, que es algo que la doctrina tiende o tendemos, no tengo por qué excluirme, a hacer con cierta ligereza, y es a lo que llegó el propio Tribunal Constitucional en esa sentencia interpretativa que en lugar de excluir. No voy a entrar en si lo hizo bien o mal el Tribunal Constitucional. Lo he puesto por escrito que lo hizo mal, pero es una opinión, ahí queda y es discutible. Pero lo que me importa no es eso ahora. El Tribunal, por cerrar el capítulo, lo que hizo fue buscar, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del precepto, que lo merecía, porque era contrario a los propios presupuestos que el tribunal había establecido sobre las leyes penales en blanco, no contenía el núcleo de la prohibición, el precepto penal, sino que lo derivaba la normativa administrativa. El tribunal dicta una sentencia interpretativa con exactamente estos mimbres que acabo de describir brevemente. Creo que esto es un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar esta dogmática creadora, hasta dónde se considera legitimada para llegar esta dogmática creadora, y que a mí me suscita algunas dudas de si no está yendo demasiado lejos, porque es un caso en el que claramente el planteamiento político criminal del legislador no va, o si se quiere, la ponderación de valores, fines y medios efectuada por el legislador, guste o no guste, va por otras lides completamente dispares a las que la doctrina está planteando. Y de hecho la doctrina, un sector doctrinal, varios autores sobre este precepto han planteado soluciones interpretativas que van incluso más lejos que las del propio Tribunal Constitucional. Claro, si ya ponemos en la coctelera la Constitución, pues encontramos pues nuestra patente de corso, si se quiere, para justificar cualquier tipo de interpretación que pueda llegar, ya digo, incluso a superar los márgenes razonables de interpretación gramatical de los preceptos, en la medida en que en un Estado constitucional la Constitución ha de ser de aplicación directa por el intérprete, tal como el propio artículo 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, por lo demás. Con esto lo dejo solamente apuntado, pero se advierten importantes semejanzas y llamativas semejanzas entre este sector doctrinal, partidario de esta dogmática creadora, y las posiciones que en la filosofía del derecho plantean las llamadas teorías neoconstitucionalistas, en las que parten de ideas hasta cierto punto creo que semejantes, sí, no tanto en sus presupuestos, aunque también como sobre todo en sus consecuencias. Dos ideas o dos digamos, descripciones básicas de algunos de estos postulados. Por una parte, lo que Guastini denomina la sobreinterpretación de la Constitución, es decir, la vocación de este sector es hacer una interpretación extensiva del texto constitucional, entendiendo, por supuesto, derechos y valores no como reglas, sino como derechos y valores constitucionales, sino como principios o mandatos de optimización, a la Dworkin o a la Alexio o a la como se quiera, e incorporar directamente en la interpretación de la ley ordinaria esa lógica de la ponderación
a la hora de determinar el contenido de las, en nuestro caso, de las leyes penales. De modo que la interpretación de la ley ordinaria se convierte en una suerte de juicio constitucional del propio precepto que se aplica. Y el segundo elemento característico de esta corriente neoconstitucionalista, que creo que coincide también, ya digo, o se asemeja a los postulados de esta dogmática creadora, es lo que se ha llamado ese creacionismo judicial de Ferrajoli, o lo que Javier Hernández, esta es la segunda, llama la juristocracia, un artículo muy, muy interesante, que consiste precisamente en eso, es decir, quiénes son los que deben utilizar la Constitución para hacer esa interpretación constitucional de la ley. Los jueces. Los jueces se erigen, no llegamos a ese constitucionalismo difuso que tienen algunos modelos jurisdiccionales o algunos modelos jurídicos, pero algo de eso hay. Es decir, el juez se erige en intérprete de la Constitución y de la ley constitucionalizada a través de esa permanente ponderación de principios, llegando, una vez más, como digo, a determinar cuál debe ser la interpretación constitucionalmente legítima de la ley, incluso en detrimento de las propias palabras del legislador. Creo que con esto cierro este apartado. Creo que el problema o el precio a pagar es un creciente problema de inseguridad jurídica y de previsibilidad en la aplicación del derecho, dado que, ya digo, la subsunción del caso en la norma se acaba mutando en esa permanente ponderación difusa de principios y se termina por hacer una interpretación de la Constitución que va incluso más allá de lo que el propio Tribunal Constitucional ha podido, como si se quiere intérprete auténtico, llegar a decir, al constitucionalizar principios tan difíciles de encajar como el principio de lesividad o el de última ratio y constitucionalizar todos los principios clásicos del derecho penal, si se quiere, para en el caso concreto llegar a lo que se entiende que es la solución político-criminalmente correcta. Presupuestos y desenlace o propuesta. Ya lo anticipaba, mi propuesta es defender que la ley, o mejor, que la jurisprudencia debe, o que a la jurisprudencia como actividad institucional deben exigírsele semejantes garantías de uniformidad, previsibilidad y retroactividad, prohibición de retroactividad impeius, si se quiere, para garantizar, ya digo, esos presupuestos sin duda constitucionales. El problema de la irretroactividad o retroactividad de la jurisprudencia penal desfavorable es sabido que ha sido de momento esquivado por el Tribunal Constitucional, que se ha enfrentado a él en más de una ocasión y ha eludido hábilmente entrar en el fondo, y ha sido abiertamente rechazado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Aquí no se ha eludido nada, se ha entrado al trapo de frente y se ha rechazado de modo claro y rotundo, pese a la sentencia que conocemos o a la doctrina que conocemos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como digo, creo que con todos estos elementos, es decir, con esta vocación co-creadora de la dogmática, con la situación objetiva de mayor complejidad legislativa, la crisis lo hemos denominado como crisis de la ley, la jurisprudencia ha de ejercer un papel central en garantizar la uniformidad y la certeza normativa. Sabemos que el propio Tribunal Constitucional, y voy a ser muy rápido en esto, lo ha venido exigiendo a la dogmática desde antiguo, sentencia 151-97, ya ha dicho que el problema de constitucionalidad derivado del principio de taxatividad no es que la ley sea determinada, sino que la ley sea determinable. Con lo cual, el problema
se traslada a los jueces. Son los jueces los que deben garantizar esa garantía de taxatividad de la propia ley, determinando su contenido, lo cual es el propio, de una parte, el propio Tribunal Constitucional el que impone esta cuestión. Pero me voy a centrar en el principio del que partía, o uno de los elementos del título, para terminar, el de la prohibición de la aplicación jurisprudencial retroactiva de la jurisprudencia desfavorable. Y voy a hacerlo sencillamente tocando varios puntos de la discusión. ¿De acuerdo? Ya digo que esto no está todo lo acabado que me gustaría, en cuanto que tengo más dudas que certezas. O suele ser habitual, además creo que es sano, pero ahí lo dejo. Primero, un primer aspecto, un primer melón que hay que abrir, que es complejo, sin duda, es el del carácter vinculante de la jurisprudencia. Creo que solo si se asume el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en lo que a nosotros nos importa, se va a poder garantizar o se va a poder atribuir a la jurisprudencia la garantía de la uniformidad y previsibilidad normativa. Va a ser también un presupuesto necesario para garantizar el principio de irretroactividad de la jurisprudencia penal desfavorable, en la medida en que los tribunales inferiores no van a poder o no van a deber modificar o no tienen que modificar sus planteamientos interpretativos sobre un determinado precepto sobrevenidamente, sino que deben someterse a la jurisprudencia del órgano superior según el 123, que es de la Constitución, que es el Tribunal Supremo. Y de igual modo, el Tribunal Supremo también tendrá una suerte de vinculatoriedad horizontal, debiendo someterse a sus propios precedentes jurisprudenciales. Claro, a esta discusión o a este principio del carácter vinculante de la jurisprudencia se suele oponer el de la independencia judicial. Los jueces son independientes y, por tanto, solo están sometidos a la ley y no a el pronunciamiento de otros tribunales. Creo que tenemos un entendimiento muy raro de la independencia judicial en este país, sinceramente. Creo que no es el entendimiento que se suele tener no solo en países del common law, de la independencia judicial, que prácticamente se equipara con una suerte de pura discrecionalidad judicial y se asume que los jueces, como si los jueces tomaran sus decisiones en un vacío interpretativo que no debe afectarles o que no deben ser afectados en nada por otras líneas interpretativas. Creo que la independencia judicial debe entenderse de otro modo y puede convivir o debe poder convivir con esta idea del carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La independencia judicial se enmarca, por supuesto, en la Constitución y en la ley, pero también en una, digamos, comunidad interpretativa, si se quiere, que también determina el contenido, necesariamente el contenido de las normas o de la ley aplicada, y creo que el juez individual no debe poder sustraerse a esa, digamos, esa común opinión jurisprudencial. Creo que debe poder alcanzarse, digamos, una relación dialéctica en lugar de antagónica entre ambos principios. Por una parte, la independencia lo que ha de garantizar es que el sometimiento al precedente, a la jurisprudencia, derive únicamente de su legitimidad institucional, pero también de su razonabilidad jurídica. Y esto es carga del Tribunal Supremo el garantizar esa razonabilidad y uniformidad en la interpretación. Lo que persigue la independencia en última instancia es evitar presiones o coacciones externas arbitrarias o de facto, pero no creo que deba alcanzar a esta abierta elusión del precedente del Tribunal Superior. Y a su vez el respeto al precedente, de algún modo lo que va a proteger al juez es frente a arbitrariedades. Y de hecho va a poder reforzar su propia imparcialidad judicial al poder invocar la propia jurisprudencia uniforme y consolidada del órgano superior frente a presiones externas y frente a posibles parcialidades de diversa índole.
Pero además, más allá de la discusión teórica, creo que la vinculatoriedad del precedente, es decir, la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es un hecho. Creo que es un hecho indudable. Y el propio Tribunal Supremo lo tiene clarísimo. Para empezar, la Sala Segunda del Tribunal Supremo viene casando sentencias por infracción de ley cuando la Audiencia Provincial o el TSJ o el Juzgado de lo Penal de turno han dictado una resolución a partir de una interpretación de un precepto contraria a la interpretación que viene sosteniendo la Sala Segunda. Y además es que tiene sentido. Es decir, si la infracción de ley no puede ser más que la infracción de la ley interpretada, es decir, la infracción de la interpretación que el Tribunal Supremo considera que es la correcta. De lo contrario es que el 849 se convierte, es decir, dejamos los casos de infracción de ley para los supuestos en los que hay una abierta vulneración del derecho a la legalidad, con lo cual, ¿para qué queremos el 849? Lo vaciamos de contenido si ya tenemos el 852. Tiene perfecto sentido en la operativa o en la lógica de la casación que la infracción de ley tenga lugar cuando se ha optado por el órgano inferior por una solución aún no manifiestamente irrazonable, es decir, aún enmarcada dentro del tenor literal, etcétera, aún no contraria al derecho a la legalidad, que contradiga abiertamente la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo lo ha dicho abiertamente. En el acuerdo, por ejemplo, del Pleno no jurisdiccional de junio del 16, donde interpreta la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en materia de casación, uno de los criterios o de los supuestos de interés casacional lo cifra precisamente en esto. Se dará cuando la sentencia recurrida se oponga abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo. Es el propio Tribunal Supremo el que asume que su jurisprudencia es vinculante. Con lo cual, hay una enorme discusión teórica sobre esto, pero creo que en la práctica las cosas están bastante más claras. Primer aspecto. Segundo aspecto, y ya telegráficamente, no sé cómo voy de tiempo, pero no tardo. Un segundo aspecto, frente a la idea de la prohibición de la retroactividad penal desfavorable, se suele esgrimir, o un sector doctrinal importante, estamos hablando de tan importante como que Roxin ha sido su mayor valedor, es la invocación del error de prohibición. Se dice, bueno, el problema de la inseguridad jurídica que pueda generar la aplicación, voy a cargar las tintas, sorpresiva a un hecho anterior de una nueva línea jurisprudencial, tenemos ya herramientas en la teoría del delito y en el Código Penal para resolver ese déficit de conocimiento normativo que pueda surgir con esa aplicación retroactiva. A mí no me convence esta opción. 3 razones. Primera, es llamativo que este sector doctrinal, que rechaza precisamente la aplicación retroactiva de la jurisprudencia desfavorable, poniendo en cuestión lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite sobre su propio artículo 7 del convenio, que es la equiparación entre ley y jurisprudencia. Es decir, este sector doctrinal dice, nunca se puede dar el mismo tratamiento a la jurisprudencia, que no es fuente del derecho, que no es ley, que a la ley. Pero es curioso que este sector doctrinal lo que está haciendo es precisamente eso. Está afirmando la existencia de un error de prohibición, es decir, un error sobre el contenido de la antinormatividad a partir de un cambio jurisprudencial. Con lo cual hay algo que chirría. El propio presupuesto del que parten chirría cuando dicen, no, la aplicación retroactiva de la jurisprudencia no por esto, pero es que ese mismo esto lo estamos asumiendo con la solución del error de prohibición. Y segundo, hay más argumentos, pero creo que en realidad el problema que plantea la retroactividad de penal desfavorable no es un déficit de conocimiento personal, es un déficit del sistema normativo. Wilfried Neumann lo dijo en su momento con mucha claridad. Exactamente, es un déficit de regulación del sistema normativo. Y claro, el problema adicional a esto es que la solución que se da por la teoría del delito mayoritaria al error de prohibición tampoco se
digamos, colige bien con el verdadero problema. ¿Qué es lo que hace el error de prohibición? El error de prohibición excluye la responsabilidad personal. Seamos realistas, eximir de pena no exime nunca, como mucho atenúa, porque nunca se aplica en su modalidad invencible, como mucho atenúa, pero con ello el mensaje normativo es, ojo, sigue existiendo un ilícito. Usted no lo conocía, pero el ilícito ya existía. El problema de la retroactividad penal desfavorable es justo ese, que la duda está en que en el momento en el que se comete el hecho, la jurisprudencia, la línea jurisprudencial que determinaba la ilicitud del hecho no existía. Con lo cual, lo que se tiene que poner en duda es precisamente la existencia del ilícito, que es lo que la solución del error de prohibición no alcanza a responder. Claro, podría decirse que en realidad las dos soluciones no están tan alejadas. Es decir, la solución del error de prohibición, que parte de en las modalidades más clásicas, por no complicarnos la vida, parten de el criterio que se utiliza, el del conocimiento paralelo en la esfera del profano para determinar el conocimiento o cognoscibilidad del contenido de lo normativo, no se alejaría tanto del criterio que se usa mayoritariamente para determinar cuándo el cambio jurisprudencial in peius debe aplicarse retroactivamente o no, que es el criterio de la previsibilidad, que es el criterio que usa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y creo que prácticamente todo el sector de la doctrina que sigue esta propuesta. No me atrevo a hacer mío todavía lo que voy a decir. Voy a dejarlo en una posibilidad alternativa. Sería la siguiente. Primero, creo que el juicio de previsibilidad plantea, o el criterio de la previsibilidad para determinar la retroactividad o irretroactividad de un pronunciamiento jurisprudencial in peius es discutible. Quiero decir que plantea bastantes problemas. El primero es determinar el estándar. Si estamos ante un estándar objetivo, al modo de una previsibilidad objetiva ex ante, o si estamos ante un estándar subjetivo, basada en el concreto destinatario de la norma, lo que nos llevaría más cerca del error de prohibición, asemejaría más a la solución del error de prohibición, aunque según cómo normativicemos el juicio también del error de prohibición. Pero claro, el mayor problema, a mi juicio, es que este criterio de la previsibilidad del cambio jurisprudencial puede acabar confundiéndose o fusionándose con el propio criterio de la previsibilidad inherente a la garantía de tipicidad, que lo que proscribe es una interpretación que, por ser contraria a pautas metodológicas, axiológicas y demás, resulte imprevisible para los destinatarios. La diferencia entre la previsibilidad del cambio jurisprudencial y la previsibilidad de la interpretación realizada es muy tenue, y puede resultar muy difícil de establecer. De hecho, lo que los críticos pueden, desde esta línea, se acaba dando razón, o se puede acabar dando razón a los críticos, que lo que dicen es, miren, si el cambio jurisprudencial no es contrario a la garantía de tipicidad, es decir, encaja en el tenor literal y no es imprevisible por no ser extravagante desde esos criterios de interpretación, si encaja, entonces ese cambio jurisprudencial es, por definición, previsible. O dicho de otra manera, el ciudadano tiene que asumir, esta es la tesis de fondo de este sector contrario al principio de la prohibición de retroactividad, tiene que asumir cambios jurisprudenciales que entren dentro de la garantía de tipicidad, es decir, que no resulten imprevisibles. O todavía dicho de un modo más burdo, ¿para qué queremos la retroactividad desfavorable de la jurisprudencia basada en un criterio de previsibilidad cuando ya tenemos la garantía de tipicidad? Por eso creo que una solución, no mi solución, una solución podría ser quizá más radical, pero también más formal, y es darle el mismo tratamiento al cambio jurisprudencial que el tratamiento que se da al cambio legislativo. Igual que con el cambio de ley, una modificación in peius de la ley penal, no nos preguntamos si el ciudadano, si era previsible o no era previsible para el ciudadano, sino que sencillamente no se aplica retroactivamente. Creo que podría plantearse también esta solución para los cambios in peius de la jurisprudencia. ¿Cuál es el problema? El problema es, primero, determinar realmente cuándo hay un cambio jurisprudencial. Y el segundo problema
es la propia práctica de la jurisprudencia y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Para determinar que haya un cambio jurisprudencial con la misma entidad que un cambio legislativo, tendrían que darse dos cosas, dos elementos mínimos. Primero, una línea previa jurisprudencial consolidada, no diré que unánime, que a lo mejor es pedir demasiado, pero uniforme y consolidada. Y segundo, un pronunciamiento judicial que deliberada y consciente y abiertamente patrocine lo que es directamente un overruling. Es decir, sea consciente del cambio jurisprudencial y que institucionalmente lo trate como tal cambio jurisprudencial. Tienen que darse estos dos elementos. Creo que es en estos casos cuando tiene que aplicarse el principio de prohibición de retroactividad penal desfavorable. Pero claro, el problema adicional es la propia práctica de la jurisprudencia o de la actividad, o si se quiere, la propia calidad, como suele decirse, de la jurisprudencia. Creo que, de verdad, una jurisprudencia que pueda garantizar de verdad esos principios de uniformidad y certeza normativa y prohibición de la retroactividad exigiría, primero, una jurisprudencia que sea, o una sala segunda, aprovecho que no hay nadie, una sala segunda del Tribunal Supremo que creo que sea más consciente de su papel cuasi legislativo, que sea mucho más consciente de su verdadero papel de unificación de doctrina. Sin duda lo que se me dirá es que tenemos un millón de asuntos, sin duda. Es decir, yo no estoy planteando que es muy fácil soluciones teóricas a una realidad muy compleja, pero como planteamiento no quiero dejar de hacerlo. Creo que tendría que darse una jurisprudencia que evite soluciones ad casum, una jurisprudencia que evite líneas doctrinales coexistentes, coetáneas en el tiempo y contradictorias, que evite eso que peyorativamente se llama una jurisprudencia de ponente y que evite realmente o que de verdad tenga esa vocación de convertirse en un cuasi legislador, es decir, garantizar esa uniformidad y también, en última instancia, que cuando se produzca un cambio jurisprudencial o se vaya a producir, eche el freno, se siente el pleno, se miren a los ojos y acuerden institucionalmente ese cambio jurisprudencial. ¿Cómo? Creo que la solución es, en la práctica, la forma de garantizarlo creo que es sencillamente a través de eso que se denominan sentencias prospectivas. Es decir, enfrentado a un problema, a un supuesto, a un recurso de casación, la sala se podría plantear como una suerte de avocación al pleno, incluso, como ocurre en el Tribunal Constitucional. La sala plantea, es oportuno realizar un cambio jurisprudencial simultáneamente a la sentencia que resuelve el caso concreto, que tendría que resolver con la doctrina jurisprudencial vigente hasta el momento en que tienen lugar los hechos, dictar otra resolución, ya digo, un acuerdo no jurisdiccional o cosa semejante, en la que pro futuro se anuncie con bombo y platillo ese cambio jurisprudencial. Creo que es todos los problemas que esto puede conllevar, creo que es la única manera de garantizar realmente este principio, de garantizar esa uniformidad y esa certeza normativa y de evitar soluciones creo que injustas al final para el ciudadano, porque el ciudadano al final la ley la conoce a través de la jurisprudencia y la jurisprudencia es la ley aplicada. Con esto termino. Tenía un caso concreto de la Sala Segunda que podría ser uno de estos supuestos de cambio jurisprudencial, que seguro que conocéis todos, pero lo dejo ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, por esta brillante exposición que muestra hasta qué punto el derecho penal es el objeto de la teoría jurídica. Y cuántas analogías o seminarios coincidentes podríamos y deberíamos hacer con la sección de filosofía del derecho, porque los temas que has tratado yo creo que son el objeto fundamental de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho, ¿no? La norma penal y la jurisprudencia como última etapa de la creación del derecho, ¿no?
Bueno, yo abro el debate. También tengo alguna pregunta, pero mejor que oigamos a los asistentes que han atendido. Creo que se ha visto recompensado su sacrificio futbolístico. Y llegamos al fútbol, no llegáis. Ahí. Sí, muy buenas tardes. Enhorabuena, Rafa, ha sido una ponencia brillante. Estamos demasiado de acuerdo como para que te pueda decir una cosa así muy provocativa. O sea que voy a provocar hablando de personas que no están, pero que están, porque son muy importantes y porque están marcando tendencia y minuto en esta materia. Hace, como sabes, porque lo hablamos ayer, yo me estoy leyendo a medias a medias no, nos estamos leyendo los dos, el libro El Tratado de Jesús Silva, Mariano Melendo y yo, y lo digo para que todos culpabilicemos un poquito a Mariano Melendo si lo que digo no gusta. Y me llamó mucho la atención en el capítulo 5, precisamente, cuando habla de la reducción teleológica. Él es el claro exponente de eso, de aquello a lo que creo que tú te estás oponiendo ahora, y yo también lo he hecho por escrito en otras ocasiones. Yo creo que hay una doble arrogancia que es bastante tremenda en las posturas más expansionistas y más partidarias, ¿no?, de la expansión a través del derecho penal, a través de la dogmática. La primera arrogancia viene en dos mitades. La primera parte es correcta. En muchas ocasiones llegamos al juicio de que el legislador se ha equivocado, que está mal axiológicamente, o que incluso el proyecto regulatorio no se va a conseguir de esa manera. Y eso es perfecto si lo que dices es debería cambiarse y haces un juicio de lege ferenda y no de lege lata. El problema es precisamente hacer un juicio, decir lege lata y decir y lo corrijo yo. ¿Por qué lo corrijo yo? Y esa es la segunda parte que es criticable, la arrogancia. Lo corrijo yo porque el Tribunal Constitucional no lo va a hacer, no lo va a hacer bien. Y entonces tenemos, y el manual de Jesús Silva es claro en eso, la prescripción, la recomendación desde la supuesta racionalidad, además la supuesta racionalidad del derecho, que pues algunos intérpretes entienden que ellos están legitimados, ¿no?, para prescribir con voz unívoca. Lo que se dice es el artículo 4 del Código Penal es inconstitucional. Nadie lo ha declarado inconstitucional, pero se tiene que ser inconstitucional, a pesar de que está aprobado con posterioridad a la Constitución en el año 95, por lo tanto debería tener una presunción de constitucionalidad. Y los jueces no tienen por qué poner cuestiones de inconstitucionalidad en un sistema de control concentrado de constitucionalidad. Se dice sorprendentemente que los jueces no tienen por qué presentar cuestiones de inconstitucionalidad, sino que tienen que hacer, con apoyo, tú lo has citado en el artículo 5.3 de la Ley Orgánica Perjudicial, es reducir teleológicamente. Pero el 5.3 dice que tienen que interpretar. Y la reducción teleológica, como tú bien has dicho, es aquello que va más allá de la interpretación. Claro, en este estado de cosas hay que andarse con un poco de cuidado, porque corremos el riesgo de incumplir nuestra función, si tenemos alguna de los juristas teóricos, de acompañar el derecho e intentar dar la mejor versión del mismo. Esto, sin embargo, peculiarmente, toda esta crítica y toda esta instrucción a los juristas para que boicoteen el proyecto legislativo allá donde no les gusta, va acompañada de una absoluta falta de atención a cómo se producen las leyes en sí. Es decir, esperamos al final, esperemos que esté el texto hecho, que esté puesto en el BOE, y entonces ya todos son ver los problemas que tiene, pero no hay ninguna vinculación. A mí me decían en el Ministerio de Justicia, en la época que estuve trabajando allí, nosotros solo recibíamos cartas de Cerezo Mir, que mandaba, cuando había un proyecto legislativo, siempre mandaba comentarios muy bien fundados, por supuesto, con exquisita educación y con todo tipo de argumentos dogmáticos. En el resto, pues, hay cierta prescindencia, ¿no?, por parte de los dogmáticos, pues posiblemente porque entendemos, y es verdad, que no nos van a hacer caso, pero eso ocurre con lo del Tribunal Constitucional. A lo mejor no nos hacen caso porque no nos tienen que hacer caso, de mismo modo que a lo mejor el Tribunal Constitucional no hace caso a los dogmáticos porque opera con criterios distintos, no de corrección máxima, sino de adecuación al texto constitucional. Bueno, pues a tu propuesta yo le veo, o sea, con la que estoy de acuerdo con solicitar que haya, porque el error de prohibición tiene los problemas que tú has dicho, estoy de acuerdo en que habría que solicitar la prohibición, bueno, mejor dicho, la aplicación retroactiva cuando sea favorable, por supuesto, los cambios jurisprudenciales. Eso no va a ser problema porque van a decidir en el sentido favorable al reo, y también prohibir la retroactividad en los casos en los que hay un cambio jurisprudencial. Y el error de prohibición estoy de acuerdo en que no vale. Pero no creo que para eso tengamos que exigir o que pedir que la jurisprudencia tenga carácter vinculante.
Es cierto que en España la idea de la independencia judicial se lleva a extremos un poco extraños, como acredita, ¿no?, la no remoción de puestos de judicatura de personas que sus propios compañeros consideran que no están en condiciones de ser juezas o jueces, pero no necesitamos el carácter vinculante de la jurisprudencia. Eso yo creo que tendría un efecto lesivo porque impediría la aparición de líneas jurisprudenciales novedosas y que pudieran mostrar una mejor capacidad interpretativa, incluso si hay un cambio de circunstancias, una nueva adaptación, ¿no?, a las circunstancias sociales o del momento social en que las leyes deben ser aplicadas, como dice con belleza el artículo 3.1 del Código Civil. Y no lo necesitamos porque en realidad hay una función, tú decías, de hecho, el Tribunal Supremo funciona como si la jurisprudencia tuviera carácter vinculante. No tiene por qué, simplemente dice mi solución es mejor y si no me gusta te caso la sentencia, pero no porque no hayas seguido mi jurisprudencia vinculante, sino porque mi solución es mejor y por lo tanto la tuya va para atrás. No va para atrás en un sentido terrible, es tan horrorosa que espero que alguien te meta una querella por prevaricación, que es donde estaría el problema. En entender que cualquier desviación, es decir, si lo hacemos vinculante de verdad, podríamos tener el problema de que cualquier desviación, eso en España solo ha pasado en el caso Raposo, que es un caso extraño y con ciertas peculiaridades fácticas, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenía claro que ese señor estaba haciendo muchas cosas que no debía hacer y se aprovechó diciendo que, bueno, que era un prevaricador porque no había seguido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero eso nunca se ha vuelto a decir con esa claridad. Eso es lo que tendríamos si la jurisprudencia tuviera carácter vinculante. Sería una separación de la jurisprudencia que valdría tanto como una separación de la ley. Es uno de los tres supuestos de arbitrariedad a efectos del delito de prevaricación. Yo creo que eso sería más problemático. Y si me dices, bueno, pero es que hay supuestos en los que el tribunal no va a poder ser, a lo mejor no hay un recurso y por lo tanto el Tribunal Supremo no va a poder decidir sobre eso. Pero para eso da igual si la jurisprudencia tiene carácter vinculante o no, porque aunque tenga carácter vinculante, si luego no llega al Supremo, el de abajo hará lo que le da la gana, fácticamente. Por lo tanto, el límite va a seguir siendo otra vez el límite del delito de prevaricación. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia, Rafa. ¿Algo más? Como queráis. Responde tú. Vale. A las 4/5 partes, amén. Es decir, no tengo nada que poner, sino más bien que aplaudir, porque, lo he dicho abiertamente, muchas de las ideas provienen de textos que ya había redactado Íñigo sobre estas cuestiones. Sobre lo último, claro, ¿a qué llamamos jurisprudencia o vinculatoriedad de la jurisprudencia? Claro, hay una tesis fuerte, una línea fuerte que es si la jurisprudencia es vinculante, entonces la jurisprudencia es fuente de derecho y entramos en toda esa deriva creo que innecesaria para esta discusión. Comparto contigo que no hay que llegar a este extremo o a un extremo parecido. Dejémoslo en cuasi vinculante, es decir, creo que es jugar con los términos. ¿En qué sentido? Sin llegar a la idea de que cualquier pronunciamiento que se aparte de la jurisprudencia del último órgano del Tribunal Supremo es prevaricadora, sin duda, en la medida en que puede admitir una interpretación razonable desde parámetros propios del principio de legalidad, por cierto, y ahí la prevaricación creo que sería muy discutible. El hecho y una forma de enfocarlo es ni siquiera por la configuración jerárquica y el hecho de que no haya un recurso no me parece poco importante, quien tiene primero quien tiene la última palabra, pero segundo, quien institucionalmente tiene un deber de unificación doctrinal es el Tribunal Supremo. ¿Cómo puede alcanzar ese papel de unificación doctrinal si no es imponiendo una interpretación determinada de uno u otro precepto penal? El Tribunal Supremo, insisto, lo tiene claro, en su acuerdo del Pleno lo dijo abiertamente y es una actividad cotidiana la que hace, casa sentencias, no cuando considere, es decir, creo que hay que dejar un margen al 849 en relación con el 852. Una cosa es el contenido del derecho a la legalidad, de la garantía de tipicidad, y otra cosa es la infracción de ley. Y la infracción de ley solo o la interpretamos así, es decir, la interpretación que haces puede encajar dentro del tenor literal de la ley y no ser extravagante,
donde ya estaríamos frisando la prevaricación, pero yo, Tribunal Supremo, creo que la interpretación, incluso político-criminalmente razonable, es esta. Y yo tengo institucionalmente asignada la función de imponer una interpretación. Creo que solo de este modo garantizamos la uniformidad, la certeza normativa y que la Audiencia Provincial de Albacete no tenga una tesis sobre la prevaricación distinta a la Audiencia Provincial de Alicante. Podemos llamarlo carácter vinculante, quiero decir, estoy abierto a jugar con los términos y a alejarlo de esa noción fuerte de jurisprudencia como fuente de derecho. Creo que esa discusión aquí no es necesaria, pero no podemos rechazar al menos ese poder unificador que tiene que tener la Sala Segunda. Si me permites, yo creo que hay una garantía de, o sea, hay un mecanismo de vinculación indirecta añadido a lo que tú estás diciendo, que es la exigencia de interés casacional en el recurso de casación. Entonces, el interés casacional legalmente definido refuerza el carácter vinculante sin declararlo vinculante, pero por un mecanismo indirecto los recursos de casación tienen que tener un interés casacional, que es la vinculación a lo que ya se ha resuelto. Por un lado, ya está resuelto, sobre todo en lo que llamamos nueva ley de la casación de las sentencias originarias del juzgado de lo penal, es imprescindible, pero en las otras también, a través del 847, que ahora hay que invocar. Entonces, eso nos refuerza no un carácter vinculante, que yo creo que no existe y es indeseable porque cristalizaría, pero refuerza un poquito la sujeción. También, si me permites, voy a decir una cosa. No es que el Tribunal Supremo tenga muchos recursos, que los tiene, que tiene demasiado trabajo y tal. Es que tiene muchos magistrados y cada uno tiene su criterio. Entonces, señalan lo llevan la boca en el pleno, resuelven en sentencia de pleno, dicen, esta es la primera sentencia que resuelve este caso y ahora todos vamos a hacerlo así, y acto seguido la segunda sentencia ya es contra usted. Y la han deliberado, y a lo mejor los mismos. Y a veces Entonces tenemos que hablar de la independencia judicial de los miembros pero, de la Sala Segunda. Bueno, que son creativos, van al caso concreto, hacen un esfuerzo y luego la tentación de hacer justicia en el caso concreto es muy fuerte, ¿no? Y entonces yo creo, vamos, permíteme, estos pequeños que son de la práctica diaria de lo que yo veo en la sala. Sí, no. En la sala segunda, acuerdos de pleno son contradichos inmediatamente por la propia sala segunda. Pero quizá está bien porque permite que el derecho se aplique de una forma viva, ¿no? A costa de muchas cosas. Pero bueno. De una forma viva, pero entonces aquí viene lo que tú dices, no retroactivo, sin retroactividad desfavorable. O sea, vivo en lo favorable. Eso yo creo bien, que sería el ideal. sin duda. Vivo en lo favorable. Espera, Ferriz, había pedido la palabra. Discúlpame, después tú, Fernando Molina, y estás tú después. Fernando Molina. Y después tú, Ferriz. No, pues muchas gracias. Como siempre, muy interesante, Rafa, tu intervención. Yo de esto no sé mucho, he pensado algo y he escuchado últimamente bastantes ponencias sobre estos temas, pero bueno, lo que voy a comentar son cuestiones de escasa relevancia, seguramente. Yo creo que aquí hay dos, en lo que se ha discutido ahora al final, bueno, es parte de tu ponencia, evidentemente. Hay un conflicto claro entre las ventajas que tiene la independencia judicial, que creo que son obvias. La independencia judicial permite, pues efectivamente, que no cristalice el ordenamiento, que salgan nuevas líneas jurisprudenciales. Creo que esto es un valor, creo que esto es bueno. El sistema de dispersión de la decisión pues hace que, y esto incluso desde el punto de vista biológico, pues funciona así. Uno tiene muchas posibilidades y por tanto alguna prosperará, las que sean mejores, ¿no? Creo que eso es bueno, pero no cabe duda que también es malo en el sentido de que genera inseguridad. No es normal. Yo recuerdo de la época en la que no había unificación de doctrina, que la misma audiencia de Valencia en una sala dijera una cosa sobre el concurso entre el delito de conducción bajo la influencia del alcohol y el delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, dijera una cosa y que la sala de al lado, no estoy hablando de otra audiencia, sino otra, dijera lo contrario. Eso genera un descrédito completo. Entonces creo que hay que buscar alguna situación intermedia. Yo no sé si hay alguna.
A mí se me ocurre, pero seguro que a algún otro se le ha ocurrido mucho antes y mucho mejor, que podría haber una solución intermedia que es la de lo que podríamos llamar una vinculación prima facie. O sea, en principio, uno debe respetar las decisiones de los tribunales, tanto en el sentido vertical, el Tribunal Supremo, como en el sentido horizontal, el precedente dentro del propio Tribunal Supremo. Eso es la regla es la vinculatoriedad, diríamos, pero si uno se quiere apartar de esto, tiene que justificarlo de una manera especial. Parece que eso se podría conseguir a lo mejor, no lo sé, o sea, que cuando el Tribunal Supremo quiera apartarse de su propia doctrina o cuando un tribunal inferior quiera apartarse de la doctrina del Tribunal Supremo, que tenga que justificarlo expresamente diciendo la doctrina es esta, pero hay estas razones apoyadas en la ley, la Constitución, etcétera, para ello. Creo que con eso se podría conseguir algo, pero vamos, no lo sé. A lo mejor es de mucha ingenuidad. Y en cuanto a la cuestión de fondo de si se puede aplicar retroactivamente la jurisprudencia desfavorable, yo en principio era muy partidario de una tesis como la tuya. Inicialmente ese era el planteamiento, pero ahora tengo algunas dudas. La pregunta sería la siguiente. ¿Es posible que haya razones de peso para que, independientemente de que sea previsible, nunca admitamos la retroactividad en el caso de la ley escrita, pero que si es previsible sí podamos admitir en el caso de la jurisprudencia? Yo antes respondía que no, pero ahora tiendo a pensar que puede haber algunas razones, que en el caso de la ley, esa sacralización que tiene el texto nos obliga a ser extraordinariamente duros en ese tema, mientras que en lo otro, que siempre es algo que tiene una aplicación relativa. Es verdad que hay veces que la aplicación jurisprudencial es idéntica a la legislativa, cuando se determina que es cantidad de notoria importancia y el Tribunal Supremo lo hace con una serie de dosis diarias de droga, está claro que si la ley hiciera eso no se podría aplicar retroactivamente. Pero en otros casos, cuando es previsible, en el caso de la jurisprudencia se puede ser algo más laxo y establecer el canon de la previsibilidad. Insisto, planteo más dudas que otra cosa, pero tengo la percepción de que podría haber algo de eso. No sé si tú has pensado Sí, no sé si debo... antes decía, no me atrevo todavía a convertir esto en mi tesis. Soy consciente de las enormes diferencias que existen. Y la diferencia que existe entre la ley, con esa carga institucional y esa publicidad inherente a las leyes y a su promulgación, en la jurisprudencia, la realidad institucionalmente es otra cosa. Es decir, es una realidad mucho más viva, que es mucho más mucho más dinámica, y sus cambios son mucho más dinámicos. Yo cuando planteo esta tesis tan formalista, si se quiere, o tan extrema, es un poco en aras a un llamamiento a una pretensión de esa mayor también formalización de la forma en que opera la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Creo que las diferencias que planteas tú son muy coherentes con la realidad. Yo estoy planteando no solo de ley referenda, sino de ciencia ficción. Claro, o sea, con la realidad que tenemos, en las que hay líneas en la Sala Segunda contradictorias, una jurisprudencia de ponente muy marcada. A veces, en cuanto empezamos a leer, no solo por la forma de escribir, que también, sino por lo que el pronunciamiento al que llega, podemos adivinar, si lo tapamos, el ponente. En fin, eso da una seguridad jurídica sui generis, pero dificulta mucho el conocimiento cierto de por dónde va a ir el pronunciamiento judicial en un plazo corto o medio. Y esa uniformidad creo que se sacrifica. Entonces, con la realidad que tenemos, con la realidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, creo que es inevitable establecer esa diferenciación, y por eso es inevitable el criterio de la previsibilidad. Pero en una realidad paralela, yo creo que sería deseable un Tribunal Supremo mucho más consciente de su función, y en la que existieran mecanismos institucionales también para evitar esa fosilización también de la jurisprudencia menor, pero mantener o aspirar a esa mayor previsibilidad de la aplicación del derecho. Creo que era en Francia, no sé si hablo de memoria, se ha planteado alguna suerte, como una institución paralela a la cuestión de constitucionalidad hacia el Tribunal Constitucional, una cuestión interpretativa no como el referé legislativo, al propio legislador, pero el equivalente al Tribunal Supremo. Es decir, si una audiencia provincial quiere cambiar una jurisprudencia a favor del reo, no tiene que llamar a la puerta de nadie,
tengo la carga de la motivación, tengo que argumentar bien por qué modifico, pero ninguna garantía constitucional impide aplicar al caso concreto ese pronunciamiento. Cuando es en contra del reo, ahí es donde creo que se sacrifican garantías constitucionales. Y creo que en esa ponderación de la dinamización de la jurisprudencia frente a la falta de seguridad jurídica, pues no sé con cuál quedarme. Una posibilidad sería que la audiencia, estoy disparatando, pero se ha planteado, que la audiencia provincial llamara a la puerta del Tribunal Supremo y le dijera, planteo esta interpretación. Y que el Tribunal Supremo dictara una suerte de auto no jurisdiccional sobre esa posible interpretación. Algo así. Si se me permite, estamos en un proceso penal tan de mínimos, Claro. tan debilitado, tan erosionado y tan ineficiente por la dilación que esto cuando generaría mayores dilaciones. Un refrán que decía mi padre y que es muy castizo y si se me permite, no tenemos calcetines y los queremos bordados. Vamos a arreglar el proceso penal. Porque esto añadiría... Esto es empezar por el tejado. Vamos a arreglar primero el proceso penal, vamos a hacerlo más operativo, porque entre todas las garantías está también que la justicia llegue algún día, no tarde, pero que llegue. Es que ahora mismo no está llegando. Vamos, es una digresión, pero como hay jurista práctico que lo estoy viviendo, este deterioro tan grave en los últimos 20 años o así, en la lentitud y eficacia, pero estaría muy bien, pero vamos a ver si funciona el recurso de casación de nueva ley, que no está funcionando, que se inadmite todo, porque por falta de interés casacional. Y luego el pobre ciudadano va al Constitucional y le dicen no tiene relevancia constitucional. Entonces, bueno. Bueno, para ir al grano, en primer lugar felicitarle por su brillante exposición y hablando del tema práctico, que aquí hay un montón de juristas y de abogados, un chorizo es detenido al hilo de lo que usted ha comentado con un depósito de armas prohibidas, municiones, etcétera. Entonces, al hilo de aplicar ese artículo que usted ha llamado inconstitucional, estoy completamente de acuerdo. El tribunal ha dicho que es inconstitucional. Sí, totalmente. Se valora más a la hora de valorar bienes jurídicos protegidos la peligrosidad del sujeto o el depósito de armas y municiones concretamente que se le ha ocupado. Es decir, ese sujeto tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes penales y a la hora de la defensa teleológica del letrado que tiene que enfrentarse a un tribunal para defender a ese personaje que se le ha ocupado ese depósito de armas y municiones, ¿cómo va a enfocar la defensa? ¿Más desde el punto de vista de la peligrosidad de los antecedentes o de las armas en sí que se le han intervenido? Eso por una parte. Y finalmente termino. Al hilo del error de tipo y el error de prohibición, vamos a pensar que ese personaje, su cultura, su formación intelectual, pues es bastante mediocre, ramplona, etc. Y no es conocedor de la peligrosidad o de que las armas incluso sean operativas a los efectos de matar, de hacer fuego, o sean armas inservibles. ¿Cómo se enfocaría esa defensa? Son muchas, muy complejas cuestiones las que usted plantea. Hombre, le diría que una defensa estratégica basada en lo buena persona que es mi cliente y que no tiene antecedentes penales no llegaría muy lejos, me temo. Yo optaría por invocar la sentencia del Tribunal Constitucional diciendo las tenía bien guardadas en su casa y no generaban ningún riesgo para ningún vecino, ¿no? Algo así. Con relación a la segunda cuestión. Bien, pues justo eso lo iba a plantear. Tendría mis dudas de si es un error de tipo o si es un error de prohibición, aunque dependiendo del contenido del propio precepto, si el error es sobre la operatividad del arma, según cómo interpretemos el precepto, podría haber un error irrelevante. Si el propio tipo penal no contempla como elemento típico la capacidad de hacer fuego del arma,
entonces ese error sería irrelevante. Si optamos por la interpretación del Constitucional, podríamos rascar algo invocando la doctrina del error. ¿Qué sentido la vida? Depende del pronunciamiento que dictara el tribunal, si va a dictar una sentencia modificando, pongamos por caso que la sentencia del Constitucional no la dictó el Constitucional, sino que la dictó el Tribunal Supremo. Pero no podría, digamos, actuar abiertamente en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, pero podría cambiar su propia doctrina. Imaginemos que es el Tribunal Supremo el que decía, esto debe interpretarse exigiendo una situación de peligro en el caso concreto. Ha venido manteniendo esa doctrina y en el caso número 10 cambia su jurisprudencia diciendo ya no hace falta, por las razones que sean, vamos a ser más deferentes con el legislador, ya no hace falta esa peligrosidad. Eso sería una aplicación retroactiva, porque se estaría aplicando a un hecho que tuvo lugar, si es el Tribunal Supremo, seguramente 6 o 7 años antes, cuando estaba vigente una doctrina abiertamente más favorable al... Claro, es un delito de posesión, es decir, no exige ni siquiera peligro, con lo cual tampoco exige, menos aún exige un resultado. Buenas tardes. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena al ponente. Me ha parecido muy brillante la exposición y muy interesante los temas que abordaban. Y al hilo de ellos, pues se me ocurren algunos comentarios. En algún caso, por mi experiencia profesional como fiscal y en otros asuntos quizás por alusiones, en el sentido de que actualmente trabajo como letrado en el Tribunal Constitucional. Yo creo que cuando se han planteado algunas cuestiones relacionadas con, de alguna manera, la introducción de elementos de carácter interpretativo, valorativo, axiológico para la interpretación y aplicación de tipos penales, creo que en la realidad práctica nosotros lo que nos ocurre es que con la proliferación de tipos penales en blanco y la dificultad en ocasiones de deslindar la infracción penal de la infracción administrativa, se ha sentido la necesidad de introducir elementos diferenciadores a la hora de interpretar y aplicar el tipo penal con la finalidad de deslindarlo de la infracción administrativa. Y eso creo que condiciona mucho en ocasiones la interpretación en la realidad práctica diaria. En segundo lugar, sobre el tema de la legalidad penal y la legalidad ordinaria, el papel del Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que es que el Tribunal Constitucional está entrando en una, bueno, lo puedo calificar claramente como deriva, muy peligrosa, ¿de acuerdo? Y está huyendo de su propia doctrina tradicional a la hora de interpretar el papel que juega el derecho a la legalidad penal dentro de lo que es la interpretación de la legalidad ordinaria. Tradicionalmente se ha entendido que el papel del Tribunal Constitucional es el de control externo de razonabilidad de las decisiones de la jurisdicción ordinaria. Y en la práctica estamos utilizando el derecho a la legalidad penal y la interpretación bajo criterios o parámetros metodológicos y axiológicos con la finalidad no tanto de valorar la razonabilidad de la interpretación de la jurisdicción ordinaria, sino de alguna manera de decidir el Tribunal Constitucional lo que se considera que es una interpretación acorde con el derecho a la legalidad penal, que no sino en definitiva imponer mi propia interpretación sobre lo que es una cuestión de mera legalidad ordinaria o legalidad penal. Y hay algunos ejemplos recientes de esta cuestión. Si no lo dice usted, lo diré yo, los seres. Por poner un ejemplo, el caso Alberto Rodríguez, algunos de ellos. E insisto, probablemente las interpretaciones del Tribunal Supremo fueran, de hecho lo son, manifiestamente discutibles.
pero lo discutible no necesariamente es irrazonable y no necesariamente implica la vulneración del derecho a la legalidad penal. Pero bueno, y en tercer lugar, simplemente un apunte, porque en relación con el tema de la valoración del valor vinculante de la jurisprudencia hay un muy reciente pronunciamiento del tribunal. Estoy intentando localizarla, pero es que no la pillo. Yo me comprometo a pasárselo a El Tribunal Constitucional. No sé si como posición mayoritaria o en voto particular se alude al valor vinculante relativo de la jurisprudencia. De manera que, como aquí se ha apuntado, creo, en principio es vinculante en tanto en cuanto puede ser objeto de imposición a través de la casación, en línea con lo que plantea el ponente. Pero no excluye la posibilidad de separarse exigiendo una motivación reforzada del apartamiento del criterio jurisprudencial. Bueno, por ahí es por donde creo que puede ir avanzándose, ¿no? Pero dice que se han planteado con todas las dificultades que yo comprendo y entiendo, ciertamente es apasionantemente complicado. Gracias, nada más. Brevísimamente, el tema de los límites de actuación del Tribunal Constitucional daría para otra ponencia, no, para un seminario de varios días. Hay una línea muy fina, efectivamente, entre el contenido del derecho a la legalidad penal, tal como el tribunal lo viene definiendo desde antiguo, desde el año 97, con la 137 y la 151 del año 95-97, con los criterios de razonabilidad metodológica y axiológica y demás. Igual que con la presunción de inocencia, hay una línea muy fina entre la valoración de la prueba efectuada por el órgano judicial que tiene encomendada esa valoración y la aplicación del canon de aplicación, digamos, de interpretación o de valoración arbitraria, etcétera, de las pruebas. En esa línea vamos a estar siempre. Cuando el tribunal, lo mencionaba me parece Íñigo antes, la doctrina viene demandando del Tribunal Constitucional una menor deferencia hacia el legislador, y nos quejamos de lo poco activo que es el tribunal hacia el legislador y sin embargo cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, bien que en determinados asuntos polémicos en relación con esa lucha de salas que suele decirse con las decisiones del Tribunal Supremo, pues normalmente las críticas hacia el Tribunal Constitucional varían de signo y son por un exceso de intervención, ¿no? Ese equilibrio es siempre difícil y siempre precario y siempre sometido a vaivenes que van incluso más allá de lo jurídico, ¿no? Pero hay que convivir con ello, es el sistema que tenemos y es muy difícil establecer líneas o cesuras muy claras, ¿no? Entre una actividad o entre las funciones del Supremo y las funciones del Tribunal Constitucional. Muy breve. Y perdón, te interrumpo, Carlos, no sé si he contestado a todo lo que planteaba o no, o... Quería hacerte una pregunta, Rafael, para felicitarte, evidentemente, y muy concisa. Es decir, cuando hablamos de la no retroactividad de la jurisprudencia es favorable, un mecanismo, una espita de salida es recurrir al error de prohibición. Eso Leopoldo Puente creo que lo ha defendido también por escrito y lo ha motivado. Me da un poco de vergüenza hablar de eso. Mi pregunta es muy sencilla. Bueno, yo creo que hay muchos supuestos en que no podemos hablar de un error de prohibición, sino que es un error o de subsunción, en muchos casos, o de un error sobre la punibilidad. Y claro, si le damos relevancia al error de subsunción, algo que la doctrina clásica, el error sobre la punibilidad, salvo muy raras excepciones, siempre se ha rechazado esa relevancia, no sé si estamos abriendo la caja de Pandora. El sujeto que piensa que, bueno, que comete una infracción penal, total, me van a condenar a 2 años,
Como no soy reincidente, primera condena, no voy, o sea, coste-beneficio no me compensa. Y de repente se encuentra con que bueno, el Tribunal Supremo, pues que en lugar de 2 le caen 2 y 6 meses, y que tiene que... Pero oiga, mire usted que hasta ahora ustedes, todos similares o idénticos, pues usted... Es decir, no sé hasta qué punto, es decir, lo puedo formular de otra manera. En la sentencia de 2013 del Río Prada contra España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, corrígeme, no la tengo muy presente, es que no solo aceptó expresamente la no retroactividad de la jurisprudencia desfavorable, es que dejó entender que en el ámbito de la ejecución de la pena también. Sí, claro. Es decir, oiga, mire, es que yo sé a lo que me arriesgo, pero hasta ahora no me han clasificado ustedes en grado 1 con fichero FIES. Y ahora de repente voy a estar en grado 1 con fichero FIES. Sí. Esa es mi duda, Hombre, nada más, planteo eso. No, me parece muy interesante porque es un argumento más para poner en duda la solución del error de prohibición. Es decir, la solución del error de prohibición puede funcionar cuando el cambio interpretativo se hace sobre un elemento constitutivo del tipo. Claro, pero cuando se determina, cuando es una interpretación, un cambio de interpretación sobre determinación de la pena, individualización de la pena o ejecución penal, error de prohibición, ahí deja mal. quizá en el ámbito de las drogas, o sea, que hay un cambio se llama el estadillo del Instituto Toxológico, el anexo del Instituto Toxológico Nacional, que bueno, es consumo para autoconsumo y tal, quizás, pero en otros supuestos me resulta extraño. Bueno. Más intervenciones. Leopoldo. Es un tema para el debate y la verdad muy apasionante. Te lo agradecemos muchísimo. Enhorabuena porque has sido brillante y sugestivo y yo lo disfruto un montón, ¿no? Muchísimas gracias. Siempre es una delicia escuchar a Rafael Alcázar. Y gracias por venir.